La primera revolución industrial fue una serie de cambios que afectaron no solamente a la industria, sino a toda la organización económica y social, ya que esto permitió el crecimiento económico sostenido de los países a nivel mundial. Esta revolución se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, en el año 1760. Ya que al dar inicio esta revolución tuvo sus causas, que fueron el aumento de la producción agraria, la mano de obra abundante, la expansión del comercio, la mentalidad empresarial y la política favorable. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pastaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra. Con la Revolución Industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora: se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Al ser la primera revolución, los países también optaron por participar, ya que en la Gran Bretaña a finales del siglo XVIII aparecieron las primeras áreas industriales. Extendiéndose a Bélgica y Francia a principios del siglo XIX, teniendo en cuenta a Alemania y Francia en este siglo. Al igual que Japón, Rusia, Italia y España se extendieron a partir de 1868 a finales del siglo XIX. Como hemos podido escuchar, al crear toda esta revolución industrial tuvimos los principales inventos que fueron las máquinas de vapor, desarrolladas por James Watt en 1764. También se inventó la máquina de hilar en 1769 por Richard Arkwright. Al ver las máquinas de vapor, se inventó el primer motor por Watt en 1781, que sirvió de ayuda para impulsar los movimientos de las maquinarias. Varios de los alimentos que consumimos son procesados. No fue hasta en 1795 cuando crearon los alimentos en lata. Esta idea le surgió a Nicolas Appert, resolviendo el problema de transportes de provisiones por el ejército de Napoleón Bonaparte. No fue hasta 1800 cuando a Alessandro Volta le surgió la idea de la pila eléctrica, empleando el principio de la electricidad. También fueron creados algunos métodos de transporte. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible, la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquina de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro, en que influye, por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar, el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil, aparece la primera locomotora, y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Al crear todo este panorama debemos de tener en cuenta que algunos países tuvieron problemas sociales como sus consecuencias.
Su primer problema social fue que a muchos capitalistas no les importaba que sus trabajadores y niños de 7 años trabajaran más de 12 o 14 horas por día, ya que su única preocupación era aumentar la producción al menor costo posible, es decir, pagando el salario lo más bajo posible que se pudiera. Esta situación tuvo demasiadas injusticias que llevó a participaciones de los primeros sindicatos de trabajadores y huelgas en demandas de aumento de sueldo. Al hacer una unión, todos los trabajadores posibilitaron las primeras leyes protectoras de sus derechos, con el mejoramiento de una nueva vida. Como consecuencia en lo social fue que esto propagó un crecimiento constante de la población, favoreciendo los movimientos migratorios y por la creación de una nueva estructura social más a favor de las familias. Como tanto, la sociedad tuvo su consecuencia económica, que gracias a esta revolución consiguieron que las diferentes naciones fueran cada vez más ricas. Las bolsas se fortalecieron, los bancos mejoraron con la riqueza entre la sociedad. Que después de esta surgió el movimiento obrero en torno a la mano de obra y el capitalismo financiero que conducía a la segunda revolución industrial. Hablemos ahora de las personas, cómo cambió la vida de los ingleses. Volvamos al principio. Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural. En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época, o en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora, el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. En conclusión, la revolución industrial fue un proceso de cambios irreversibles que afectó a la sociedad desde un punto de vista económico, social, tecnológico y científico. Todo esto se debe que gracias a los inventos que fueron creados, la industria tuvo un mayor número de producción, lo que provocó que su economía creciera. Y si la economía creciera, los países serían más poderosos, pero no solo se vio beneficiado las industrias y los países, sino también los trabajadores de estas industrias, ya que tenían un labor menos pesado y menos horas de trabajo, con un mejor sueldo. También todos estos inventos dieron paso a la tecnología que se tiene hoy en día, pero no solo se especificó en la tecnología, sino que también ayudó a crear nuevos medicamentos e incluso nuevos artefactos para los labores científicos.